Hay un marco legal jurídico que reconoce el derecho de participar de la ciudadanía en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, está en la ley de planeación, pero adicionalmente a las personas que estamos organizadas en grupos sociales, en organizaciones sociales, tenemos mucho interés de ser consideradas a partir de la experiencia, el expertise que tenemos como organizaciones que trabajamos con un sector, con un tema, en un territorio determinado, que tenemos muchos años con modelos de atención probados, de tal manera que lo que nosotros queremos sugerir es que esta consulta al Plan Nacional de Desarrollo tenga modalidades diversas y que reconozca la diversidad de las organizaciones sociales, que no solo se quede con los formatos, digamos, tradicionales, sino que abra otros espacios en donde las organizaciones de la sociedad civil, en sus expertise, sean, digamos, consideradas con sus propuestas específicas, con sus temas particulares. Eso me parece a mí que es relevante. No solo ser consultadas, a las organizaciones civiles nos parece muy relevante, no solamente estar en el diseño del plan y que se recojan nuestras propuestas y se vean reflejadas, sino también nos importa mucho estar en el seguimiento, en el monitoreo y en la evaluación con indicadores particulares para evaluar qué se hace o no, si se cumple o no se cumple lo que nosotros estamos proponiendo, digamos, en el plan, siempre y cuando se considere que es viable, que es pertinente, que tiene, digamos, posibilidad realmente de instrumentarse. Esas dos cosas nos parecen a nosotros muy importantes. Hace mucho tiempo que no tenemos un debate y no llegamos a un acuerdo nacional sobre nuestras expectativas como sociedad, como gobierno, como empresarios, como estudiantes, académicos, y es muy importante sentarnos y llegar a un acuerdo sobre lo que sería en estos tiempos del siglo XXI el interés nacional. Creo que cada vez más queda claro que la sociedad civil en México, la organizada, juega un papel determinante en la manera en que las decisiones se toman por el gobierno. Nuestras propuestas acercan mucho más la realidad de cómo esas propuestas bajan hacia, en este caso, los receptores de los programas. Para nosotros, la sociedad civil cada vez más debe aportar y tenemos la responsabilidad de llevar la voz de quienes no tienen acceso a estos espacios de toma de decisiones. Y por eso vemos que es fundamental que en estos ejercicios, esos años de experiencia, esos años de tropiezos también, porque es muy importante también señalar por dónde sí y por dónde no, puedan quedar plasmados dentro de un marco que nos va a regir para los próximos 6 años, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo. Y particularmente en cada uno de los ejes sectoriales, es muy importante y relevante que la participación de la sociedad civil quede reflejada. Somos los expertos, somos quienes hemos estado ahí, quienes hemos llevado la continuidad y visto cuál ha sido el impacto de algunas de las políticas establecidas en el pasado. Entonces, por ello, para nosotros es fundamental que nuestra voz, experiencia, sea tomada en cuenta. El Programa Nacional de Desarrollo ofrece una oportunidad, si está implementado bien, para impulsar la gobernanza desde los derechos de los niños y los derechos humanos. Específicamente, nosotros creemos que puede ofrecer 3 oportunidades que puede ayudar a impulsar la gobernanza. Estos son, por un lado, la participación ciudadana en los diferentes momentos de la implementación del programa, es decir, planeación, monitoreo, evaluación y seguimiento. También implica pasos específicos para resolver problemas nacionales como es la inequidad. Y finalmente, consideramos que por ser un programa, por ser un plan, debería ser medible. Todos los sectores son fundamentales para el país y que es necesario revisarlos, reestructurarlos si es necesario, pero a partir de este mecanismo de una consulta, cada sector sabe cuáles son sus problemas y también plantea soluciones, y me parece que la dinámica, el interés, la actitud de este gobierno de la República de escuchar a la sociedad, de escuchar a los sectores sociales, políticos y productivos, pues es un primer paso importante para diseñar una política pública acorde a las necesidades de los mexicanos. Una de estas cosas importantes en las que México tiene ya una cierta experiencia es precisamente el campo de los derechos humanos internacionales. Y particularmente dentro de ese campo de los derechos humanos internacionales, los derechos de los pueblos indígenas. Y yo creo que este es un tema que debe rescatarse en el nuevo
plan de desarrollo que se está haciendo actualmente en el nuevo gobierno, porque sí es una parte descuidada. ¿En qué sentido? Porque los derechos humanos son una temática que Naciones Unidas ha impulsado desde hace muchísimos años, desde la fundación de la ONU, pero que no siempre ha recibido la atención a nivel internacional y de parte de los países que realmente merece. Y lo mismo se puede decir con respecto al sistema interamericano, los derechos humanos en el sistema interamericano, que son dos aspectos internacionales en los cuales México ha asumido una responsabilidad y tiene una trayectoria, y por ello yo siento que en el plan de desarrollo debe dársele mucha importancia, que sería reafirmar el compromiso del gobierno de México con los derechos humanos en el sistema internacional. Y particularmente en el sistema internacional, la parte que más recientemente se ha desarrollado, que es la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. ¿A qué me refiero particularmente? Bueno, México firmó el Convenio Internacional número 169 sobre pueblos indígenas en el año 1992, lo ratificó, y este convenio es parte de la legislación doméstica en materia de derechos humanos porque es un tratado internacional, y sin embargo en México se conoce muy poco. Los pueblos indígenas lo invocan con cierta frecuencia, particularmente cuando sienten que sus derechos han sido violados, y entonces reclaman que por qué la OIT no los defiende como debería hacerlo y por qué México no invoca y realmente cumple plenamente con el convenio de la OIT. Entonces este es un aspecto importante. Más recientemente tenemos en Naciones Unidas la adopción en el año 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que México no solo firmó esa declaración, sino la política exterior mexicana en aquellos años, estoy hablando del 2005-2007, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Cancillería mexicana participó activamente e impulsó la adopción de esta declaración de los derechos humanos. Es una declaración de la ONU. Ahora algunos dicen que porque no es un tratado ratificado, tiene menos nivel jerárquico que un tratado plenamente ratificado, pero como es un tema de derechos humanos que ha sido adoptado por la Asamblea General de la ONU por más de 140 Estados miembros, ¿no? Y los 4 que votaron en contra en aquel entonces, desde entonces ya cambiaron su postura y se han adherido también, y solo algunas abstenciones, el hecho de que tenga una gran aceptación internacional quiere decir que esa declaración tiene el nivel, si no es jurídico, cuando menos moral y político, de un compromiso internacional para todos los Estados miembros de la ONU que lo han firmado, entre ellos, desde luego, México. Entonces, el cumplimiento de lo que establece la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas es muy importante para un plan de desarrollo nacional, y eso es lo que esperan precisamente las organizaciones indígenas en México y los activistas de derechos humanos y las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales y otras instituciones jurídicas que también quieren que se proteja y se promueva y se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así que estos son 2 puntos importantes. Ahora, en el campo interamericano, que es paralelo al de Naciones Unidas y es regional, México también ha sido activo participante desde el inicio, en los años 60, de los instrumentos de derechos humanos en el campo interamericano, a través de 2 instituciones fundamentalmente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha habido un distinguido jurista mexicano que fue en años recientes incluso presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace algunos años, cada vez con mayor frecuencia, también los asuntos de casos específicos de derechos humanos de pueblos indígenas han llegado tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero por desgracia, ahora en el sistema interamericano, desde hace algunos años, ha habido entre algunos Estados miembros un movimiento que no les gusta tanto que se metan con ellos en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces quieren modificar los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sería un paso atrás en materia de derechos humanos, ¿no? Y sería trágico que en el sistema interamericano pudiera haber realmente un paso atrás en materia de derechos humanos. Y esto es muy importante, que quede claro de que la postura de México tiene que ser en favor de la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano y particularmente de la protección de los indígenas en derechos humanos. ¿Por qué, si México se enorgullece tanto de tener una política indigenista, una de las primeras del continente desde los años 40, desde los años 50, y una política pública que siempre decía estamos en favor de los pueblos indígenas, y presidentes y candidatos a la presidencia que se disculpan con los pueblos indígenas por haberlos ignorado durante tanto tiempo? ¿Por qué todavía ahora, ¿no?, a principios del siglo XXI y a principios de un nuevo gobierno en el año 2013, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? La pobreza, la marginación de los pueblos indígenas, la pobreza del sector agrícola y rural, la expulsión del campo de los pueblos indígenas, que se van no solo a las ciudades, sino también se van de manera creciente a engrosar las filas de los migrantes interamericanos, de los migrantes hacia Estados Unidos, que vienen del sur, de Centroamérica, se juntan aquí con los indígenas mexicanos y todos tratan de ir a Estados Unidos. Eso quiere decir que las políticas nacionales de desarrollo han fallado, y no solo han fallado hoy y ayer, sino han fallado desde hace 50 y más de 50 años, ¿no? Entonces, en un plan de desarrollo hay que repensar todo eso también. Y eso es bien importante porque el nuevo gobierno acaba de anunciar una gran campaña que se llama Sin Hambre, la cruzada contra el hambre. ¿Cómo es posible que también en el año 2013 de repente estamos descubriendo que casi la mitad de la población nacional, principalmente rural y desde luego en su gran mayoría indígena, sufre todavía hambre? ¿Dónde está el desarrollo del que tanto nos hablaban en las últimas décadas, ¿no? Entonces, eso también implica asumir responsabilidades en materia de derechos humanos. Precisamente hoy salió en el periódico un artículo de fondo muy importante sobre las migraciones y los indígenas, ¿no? Ya no basta de que estén en sus pueblos, ¿no?, y ahí no haya que comer y no haya producción y faltan estímulos para la agricultura, la artesanía está hecha un desastre, etcétera, y porque no hay posibilidades a nivel local, a nivel regional, entonces emigran. Y como ahora ya probablemente en las grandes ciudades tampoco no hay trabajo para los migrantes recién llegados del campo, pues entonces se van a donde creen que puede haber algo, que es precisamente la migración internacional. Son problemas muy complejos, claro que están entrelazados, pero están entrelazados derechos humanos, pobreza rural, falta de desarrollo adecuado, estrategias equivocadas de desarrollo económico y social, relaciones internacionales, migraciones internacionales, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá el plan de desarrollo incorpore todos estos aspectos. Si a nosotros, por ejemplo, que vivimos a través de donativos básicamente que vienen del extranjero y obviamente tenemos también recursos que se generan nacionalmente, si eventualmente a través del gobierno se pudiesen canalizar recursos a través de nosotros, se lograría un impacto con alta productividad y con resultados, porque tenemos la tecnología, tenemos la manera de saber cómo se hacen las cosas en comunidades que verdaderamente están en alta situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que el primer punto que debemos de poner es que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un toque diferente a los anteriores. ¿Y cuál es lo que quisiéramos en primer lugar enfatizar? Que no fuera un Plan Nacional de Desarrollo para cumplir con un requisito o para hacer una especie de simulación. Queremos un plan de desarrollo que realmente sean sobre la cual este sexenio de gobierno podamos definir las prioridades, las metas y podemos irla evaluando
entre gobierno y sociedad civil y el Congreso. Ahora, sobre las cosas muy concretas que nosotros hemos planteado en las distintas reuniones que hemos tenido en el entorno internacional, es que es importante que la parte de las personas sea considerada en cualquier tipo de tratado. A veces los tratados tienen un toque simplemente comercial o de inversión, pero las personas que son, ahora sí, el corazón de las relaciones quedan fuera dentro de los tratados. Entonces, un requisito que debe de tener este nuevo Plan Nacional de Desarrollo es que contemple como eje central en todas las relaciones internacionales que el asunto de las personas. Eso me parece, por ahí tenemos que empezar. Lo segundo, tenemos que ir colocando el tema de los derechos humanos como eje transversal de las relaciones internacionales de México. No puede ser una cuestión, como decía, no es un asunto de colocar los temas comerciales o los temas de inversión, si no está incluido el tema de los derechos humanos, que sean temas universales y que podamos todos los pueblos cumplirlo en su plenitud. Entonces ese sería como el eje transversal de todo esto. El segundo eje transversal es que realmente el papel de la sociedad civil en la diplomacia ciudadana esté incluida dentro de la agenda de trabajo que tenga el gobierno. Si no se pueda hacer tratados a espaldas ni del Congreso ni de la sociedad. Tienen que ser acuerdos donde se incluya la participación del Congreso y se incluya la participación de la sociedad en cualquier asunto internacional. El último aspecto que sí es importante que el gobierno debe de cumplir es con las metas del milenio, pero ir más allá de las metas del milenio, porque nosotros tenemos que poner un plus a las metas del milenio que tienen que cumplirse de acuerdo a lo que está aprobado para el 2015. Podemos ir y no solo cumplir con las que ya están establecidas, sino agregar nuestras propias metas en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, en el terreno de la alimentación, en todos los aspectos. Eso sería importante. Y finalmente, lo que nosotros pondríamos énfasis es la relación de los mexicanos en el exterior. Es una fuerza importantísima para la economía, es una fuerza importantísima como un poder político. Tenemos que considerar a los mexicanos en el exterior como los nuevos embajadores de México para defender y sacar adelante la agenda del país. Entonces tenemos que cambiar nuestro imaginario que tenemos de que nada más a los mexicanos del exterior se les ve con caras de remesa. Tenemos que también incorporarlo como parte de alianzas estratégicas de nosotros los que estamos aquí con los que ellos están allá, para realmente construir un bloque de un nuevo diálogo que México pueda tener, principalmente con la principal fuerza que es Estados Unidos. Entonces, yo diría que el tema migratorio es un tema estratégico para el futuro de nuestra economía en el país. Uno de los mayores retos que enfrenta la democracia participativa en México es el de atinar los caminos para establecer una relación eficiente, eficaz, entre gobierno y sociedad. Es necesario diseñar y establecer el modelo de esta nueva cultura de coparticipación. En este sentido, que el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, basado en los resultados de los consejos económicos y sociales en el mundo y la experiencia propia de 7 años, así como el avance que se tiene en la construcción del Consejo Económico y Social de la región Centro-Occidente, propone que el Plan Nacional de Desarrollo incluya en su temática la creación del Consejo Económico y Social de México. Un México fuerte, un México con desarrollo económico, un México que supere problemáticas de pobreza, de rezago social y también temas de inseguridad, ¿no?
es una precondición para fortalecer la presencia a nivel internacional. Otro tema muy importante que permea, ¿no?, en el interés del gobierno y de la sociedad es cómo atacar el tema de la pobreza. A mí me parece que hay que plantear una estrategia que nos permita así aplicar políticas asistenciales donde se requiera, pero me parece que la mejor estrategia para superar la pobreza es incorporar a los pobres a la productividad, al empleo, a la capacitación, o sea, subirlos al tren de la productividad, de tal manera que no solamente superen la pobreza trabajando, sino que aporten su esfuerzo, sus resultados en producción para el país. Otros temas, claro, es una, digamos, causa multifactorial la problemática que tiene el campo mexicano. Es bueno impulsar un nuevo mecanismo, una nueva política pública de financiamiento al campo. Es muy importante también pensar la importancia de la capacitación y aplicar un programa de asistencia técnica que realmente apoye a los productores del sector agropecuario del país, no solamente a producir más, sino a eficientar los sistemas de producción. Está el tema del agua, que es amplísimo. Yo creo que hay que revisar mucho el esquema del tema del uso del agua, porque se desperdicia mucha agua, tanto en uso doméstico como en agrícola. De tal suerte que me parece que este Plan Nacional de Desarrollo debe recoger todas las propuestas, todas las inquietudes de la sociedad rural, de tal suerte de que podamos aportar al gobierno criterios, elementos, información, propuestas, para que el campo mexicano sea un detonante de la economía nacional, como ha pasado ya en otros países. O sea, sin producción de alimentos difícilmente se detonan otras actividades. La primera recomendación tiene que ver tanto con el ámbito nacional como internacional. Y esto sería la transversalidad de los derechos de los niños a través de todas las áreas de este programa, ¿sí? Esto es decir que, por ejemplo, lo que es el área económico, contara con elementos para poder definir cómo va a impulsar los derechos de los niños. Esto implica, por supuesto, una estrategia central en el impulso de los derechos de los niños y niñas. Entonces, eso es la recomendación transversal. La segunda recomendación que tiene Save the Children sería la implementación o desarrollo de un sistema mexicano de protección infantil. ¿Esto qué implicaría? En primer lugar, una agencia central para coordinar de manera vertical y horizontal las otras dependencias garantes de los derechos de protección de los niños y niñas, derechos que tienen que ver con defenderlos contra el abuso, la explotación, la violencia, y que además hoy en día es bastante relevancia por temas como migración de niños no acompañados, por el tema de trabajo infantil, así como lo que sería violencia en general. Ahora, este sistema mexicano sería importante que contara con un sistema de información que funcionara a los 3 niveles de gobierno, desde municipal hasta federal, precisamente para poder seguir casos específicos de los niños y darle la atención que requieren independientemente de dónde empezaron en el país. México tiene que seguir llevando el liderazgo al respecto de seguridad alimentaria, incluso ir más allá, soberanía alimentaria. El año pasado, al llevar la presidencia del G20 aquí en México, México llevó el tema de seguridad alimentaria a unos niveles que no se habían logrado al meter e incorporar en la agenda del G20 este tema de seguridad alimentaria y poderlo desglosar a niveles que llegan a lo local. Entonces no debemos de perder ese espacio conquistado, no debemos de, desafortunadamente, a la transición con Rusia, que no se pierde lo ganado y que México no le baje a la pila. México también debe de firmar, hay un acuerdo internacional que se llama el Marco de Fomento a la Nutrición o Scaling Up Nutrition por sus siglas en inglés, y México no ha firmado aún ese acuerdo suscribiéndolo. Entonces eso es lo que nosotros seguimos. La seguridad alimentaria es fundamental y más con esto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, vemos que es algo donde se puede armonizar lo internacional con lo nacional y de ahí aterrizarlo en estos planes sectoriales ya a lo local.
Se trata de movernos de la idea de competencia que prevalece ahora a un sentido más de recuperar lo que es la comunidad internacional y en ese sentido construir puentes entre todas las naciones y todos los ciudadanos para hacer frente a los graves problemas que enfrentamos, como las crisis, el deterioro ambiental, la violencia, la desigualdad, la violencia contra las mujeres y todas estas cuestiones que están generando pues incertidumbre, pero también muchos problemas en la comunidad internacional. Básicamente debemos aprovechar nuestro papel en la comunidad internacional para traer esos grandes temas al debate nacional. Nos hemos quedado estacionados en el debate de las reformas estructurales de los años 90, mientras la agenda internacional ha estado evolucionando, ha estado introduciendo nuevos temas en los que desafortunadamente México no está participando y los ciudadanos no están conscientes de que hay un debate sobre cuestiones fundamentales para el futuro y muchas veces parece que el futuro se está construyendo fuera de México y que llegamos siempre tarde a las grandes decisiones internacionales. Que el gobierno mexicano tenga una propuesta, que haga una revisión del modelo de desarrollo y que tenga una propuesta de modelo de desarrollo sustentable, porque ese es el tema hoy. Es el tema a nivel de América Latina, es el tema internacional. El gobierno mexicano está lanzando, antes del Plan Nacional de Desarrollo, programas como la Cruzada contra el Hambre, el Pacto por México y muchas otras iniciativas, y nos preocupa que no estén armonizadas o que no estén consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo. Nos parece fundamental cómo encontramos la armonización entre estos programas que ya se lanzaron y lo que va a quedar asentado en el Plan Nacional de Desarrollo y que no queden, digamos, separados, divorciados. Y creemos las organizaciones que podemos contribuir en esa armonización, pacto, cruzada, Plan Nacional, porque el Plan Nacional de Desarrollo es lo que se supone que es lo legal, lo fundamental, a lo que podemos hacer referencia cualquier reclamo que tengamos que hacer. Entonces, sociedad civil participando en el diseño, en la planeación, pero también en la evaluación y el seguimiento del plan.